En Lituania, según estadísticas, la proporción entre hombres y mujeres es bastante desigual, afortunadamente con mucho menos caballeros que damas. Independientemente de lo fría y carente de sustancia que pueda ser cualquier gráfica, basta con salir a la calle para poder constatarlo en primera persona. Un paisaje femenino que avasalla y toma las calles. Una marea de cabelleras rubias. Visión que alegrará la imaginación de unos cuantos. Jugar de visitante en cualquier cancha del mundo suele ser poco ventajoso. Si bien la presencia de latinoamericanos en estas latitudes es ínfima, estas mujeres están dispuestas a conocer caballeros de otras latitudes. Para buena fortuna del foráneo, estas damas consideran a su contraparte coterránea como malos conversadores e incluso un tanto incultos, con cierta tendencia a beber en exceso. Este último factor quizás sea el más relevante. Las mujeres lituanas tienen un porte perfecto, femeninas ante cualquier circunstancia, con ropas que realzan su condición de mujer. Su personalidad es un tanto tímida, factor que le da un aura de encanto y dificultad. Afortunadamente, son menos llamativas que las mujeres de gran parte de Europa. Nunca ofrecen malas visiones, mucho menos cargan u ostentan ideologías modernas, coloridas y erróneas. Por todo esto, se espera que sea el hombre quien dé el primer paso en la relación. En la ecuación del amor y la atracción, los factores son particulares. Buscan a un caballero que les guste, masculino ante todas las cosas. El candidato a su corazón tendrá que hacerlas sentir protegidas y cuidadas. Factores por demás relevantes y que pesan mucho más que cualquier apariencia física. Por estos lados, los vientos de cambio no golpean mucho. La vida se sigue viviendo en blanco y negro, correcto e incorrecto, normal o anormal. Como consecuencia de todo esto, las mujeres lituanas son las esposas y amas de casa devotas y perfectas. Por lo general, muy pocas de estas mujeres casadas aspiran a seguir una carrera. Todo su potencial lo dedican a hacer frente a los deberes domésticos y a lo relacionado con la educación de los niños. El secreto de su éxito social y de su buen talante se sustenta en las tradiciones. Ellas crecen acostumbradas a ver lealtad entre su padre y su madre, siendo ellos el modelo a seguir. Emular el comportamiento de sus padres en todo momento será algo normal. Las infidelidades y la falta de buenos modales nunca serán propios de una dama lituana.
Estas chicas tratan a sus almas gemelas con amor, respeto y gran afecto. Aquí los roles familiares se mantienen intactos, siendo el hombre el jefe y la cabeza familiar, del cual se espera que sea un proveedor de calidad. Los niños que lleguen tendrán la fortuna de crecer en un ambiente sano y moral. Serán atendidos con cariño y devoción por madres con la intención de darles siempre lo mejor. Si entre tantas virtudes se ha despertado tu curiosidad, tendrás que superar un par de obstáculos. Una gran muralla es el idioma. A rasgos generales y muy desafortunadamente, no hay muchos lituanos que dominen el inglés, y los pocos que lo hacen no esgrimen un nivel avanzado. Pero muchas veces esto se torna a nuestro favor, y esta dificultad termina eclipsada o superada por las virtudes y destrezas sociales. El otro obstáculo es la familia de la dueña de tu corazón. Si bien las mujeres jóvenes son las más abiertas a un amor internacional, las familias no son tan proclives en aceptar aquello que se desconoce. Madres, abuelas y el resto de la parentela resultarán algo desconfiadas en primera instancia. No interpretes esto como algo menor. Aquí la familia es algo serio e importante. Asperezas que lógicamente desaparecerán con el paso del tiempo y tu buen comportamiento. Se suele decir que los ojos son la ventana del alma. Lituania es el país con mayor porcentaje de gente con ojos azules de todo el planeta. Ten mucho cuidado, porque aquí puedes encontrar y sucumbir en los encantos de un azul color del cielo y ser cobijado por una larga cabellera con los colores del sol. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un próximo video. ¡Chao!